Voy a pedirles que abran sus Biblias en la tercera carta de Juan. Hay tres cartas que escribió este hombre, aparte del Evangelio, que se titula Evangelio de Juan. Y vamos a ir a la tercera carta. No la voy a leer porque vamos a ir desglosando los versículos. Es una carta de un solo capítulo nada más. Pero es una carta muy interesante que nos habla. Acá debo aclarar que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la interpretación de todo lo que, o la explicación de lo que dice este hombre, porque, en fin, se trata de una carta a una persona y más bien nos muestra qué pensaba Juan, no solo de las personas, sino dónde estaba ubicado desde el punto de vista de la ética, las convicciones. Así que hay algunas, cuando leemos la carta, el testimonio interno de la misma nos da información que nos sirve a nosotros para poder orientar nuestras vidas cristianas. Entonces, por eso quiero pedirte que prestes mucha atención a lo que vamos a mirar en esta ocasión. Ahora, resulta que muchos, en el tiempo en que estamos viviendo, se ha relativizado el concepto de la verdad. Ya se perdió la idea de que exista una verdad objetiva. Hoy lo que se promueve es que cada persona es dueño de su verdad. O sea que si miramos algo, podemos tener diferentes ópticas y diferentes conclusiones. Y no interesa si las conclusiones son equivocadas o no. Esa es tu verdad, yo tengo la mía, el otro tiene la suya. Y tenemos que respetar todas las verdades o todas las ideas. O sea que ya nada es absoluto. Decir que Dios existe es un asunto de criterios, de la opinión de cada uno, cómo definimos a Dios, cómo definimos la conducta o la ética moral. En fin, la verdad se ha convertido en un sinsentido en la actualidad. Sin embargo, cuando miramos a Juan, parece como que este hombre estaba pero tan enfocado que casi es una obsesión que tiene con el tema de la verdad. Y lo vemos salpicado a través de todos los versículos de esta corta carta. Ahí en el versículo 1 dice, el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Verso 3, me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Verso 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Otra vez, ¿no es cierto? Verso 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con, otra vez, la verdad. Verso 12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Es tremendo, este hombre está, pero es una obsesión que tiene con la verdad. Y si vamos a la primera carta, es exactamente lo mismo. Incluso dice que Dios es verdad. Y cuando leemos todo el Evangelio, también está enfocado en este concepto de la verdad. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. Es Juan el que captó este concepto de la verdad. Así que es un hombre que estaba tremendamente preocupado por el concepto de la verdad en una sociedad pluralista, donde muchas de las ideas del periodo clásico, siglo V, siglo IV antes de Cristo, parte del siglo III, habían acentuado el concepto de la verdad y que ya en los tiempos de los apóstoles se había mezclado en una especie de sincretismo ideológico y filosófico con otras ideas. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo definimos este concepto? Y básicamente la verdad en términos generales, por supuesto, no quiero tampoco entrar en el terreno filosófico acerca de esto porque no terminamos más, pero se puede entender como la conformidad de una afirmación que nosotros hagamos, que tú y yo hagamos, con la realidad, con los hechos o con la lógica. A ver, si nosotros hacemos una declaración o afirmamos algo,
esa afirmación que tú haces tiene que estar en total acuerdo con la realidad de lo que estás afirmando, o con los hechos de algo que estés afirmando, o lo lógico, decir 2 más 2, la verdad es que es 4. No tiene sentido decir que es 5 o decir que es 3. Claro, algunos matemáticos hoy día están diciendo que hasta eso es relativo. No sé, ¿no? Al futuro, al paso que vamos, ni las matemáticas van a tener cierta certitud. Pero bueno, la verdad entonces es eso, es aquello que se ajusta a la realidad objetiva. Y esto es un concepto que ya lo planteaba, por ejemplo, en el mundo secular, pagano, digamos, Aristóteles en finales del siglo IV, principios del siglo III antes del nacimiento de Cristo, o Tomás de Aquino en el siglo XIII de nuestra era cristiana. Hombres que trabajaron en este concepto. Y claro, cuando entramos al periodo moderno, con la aparición de la revolución científica, la iluminación, los hombres se enfocaron en ese concepto de la verdad. Hoy día, como indiqué, hemos hecho añicos el concepto de una verdad absoluta. En esta carta, la palabra que está utilizando Juan es aletheia, que significa lo real, la realidad misma, lo que es verdadero en sí mismo. Eso es lo que quiere decir la palabra que utiliza en varias ocasiones acá este hombre llamado Juan. Aparece como el anciano. El consenso es que el que escribió la carta es el apóstol San Juan. Ahora no voy a entrar en detalles hermenéuticos para probar esto porque entonces vamos a estar toda la mañana acá adentro. Ahora, en el contexto de esta tercera carta, Juan se refiere a la verdad, y acá es donde quiero que presten atención. Se refiere al mensaje de los cristianos, el mensaje del Evangelio, que es consecuente, en ambas cosas deben ser consecuentes, con una vida alineada a esas verdades. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir Juan? Que la verdad del Evangelio que ha sido predicada tiene que tener su consecuencia en la conducta de aquella persona que abraza esa verdad del Evangelio. Y digo esto porque a veces sucede que no hay consecuencia entre la verdad que proclamamos y la forma en que nosotros vivimos. Noten ustedes que este señor en los versos 3 y 4 dice, la frase, digamos, que llama la atención es andas y andar en la verdad. Aparece 2 veces. ¿Y por qué es importante resaltar esto? Bueno, porque uno puede afirmar una verdad, pero luego no andar o vivir de acuerdo a esa verdad. A ver, mucha gente declara o afirma verdades bíblicas, pero el problema está en que muchas veces encontramos que las personas no son consecuentes en su manera de vivir con las verdades que afirman. Esto no es algo nuevo, ¿eh? Esto se ve hoy, pero no es un asunto que sucede en nuestra época. En los mismos tiempos del Señor Jesucristo se encaraban este tipo de problemas. A ver, Mateo capítulo 23, versos 1 al 3, les voy a leer unos versículos para que vean que esto no es asunto de ahora. El Señor Jesucristo hablaba de los teólogos de la época y decía estas palabras. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ojo, Jesús dijo, guardadlo y hacedlo. Atesoren estas cosas, tomen nota de eso, pero luego practiquen esto. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué dijo Jesús esto? Dice, porque dicen y no hacen. Así que el problema no está con lo que enseñaban en cuanto a la cátedra de Moisés, el tema de la ley. Es decir, lo que Moisés había enseñado al pueblo, ese no es el problema. Dejando de lado todas las tradiciones que le habían metido después, Jesús está enfocando en lo que enseñaban acerca de las enseñanzas de Moisés. Con relación a eso no había problemas. El tema es que no las practicaban. Le decían a la gente lo que tenía que hacer, pero ellos no estaban dispuestos a practicar esas cosas. Y eso es lo que está censurando Jesús. Personas que dicen, pero no hacen. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, verso 17, dice, acusa a los judíos, diciendo, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios.
Así que ahí tenemos otro ejemplo de personas que enseñaban la ley, eran los doctores de la ley, ellos eran los que dirigían a los ciegos espiritualmente, pero resulta que después deshonraban a Dios desobedeciendo la ley. Tenemos a Pablo escribiendo a Tito en el capítulo 1, verso 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo, y miren qué cosa tremenda, la acusación de este hombre, dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice, yo le conozco a Dios, entre paréntesis, y no guarda sus mandamientos, ¿qué es esa persona? Dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ezequiel capítulo 33, en el Antiguo Testamento, versos 31 y 32, dice, y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Está hablando de gente que se va a presentar delante del profeta, los maestros. Antes hacen halagos con sus bocas y su corazón anda en pos de su avaricia. ¿Se dan cuenta? Dicen, pero no hacen. Acá yo pienso que esto debería pararnos un poquito y llevarnos a pensar en una forma retrospectiva y muy personal. Estoy haciendo afirmaciones bíblicas, lo cual es correcto, pero con esas afirmaciones, ¿estoy acompañándolas con mi conducta, con mi proceder? Porque, a ver, tenemos que tener cuidado con esto. La verdad del Evangelio se tiene que demostrar no solamente en afirmaciones concretas que hacemos con las declaraciones verbales, sino que tenemos que vivir. Si tenemos convicción de que realmente esto es la verdad, bueno, tenemos que vivir esas cosas. Tenemos que vivirlo en forma personal, tenemos que vivirlo como parejas, matrimonios, como padres, como, en fin, compañeros de trabajo, como personas integradas en la sociedad, como hermanos en la fe. En fin, todo esto tiene una amplia proyección en todo lo que nosotros hacemos en la vida cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Esto enfatiza un poco la importancia de una vida cristiana alineada correctamente con la verdad del Evangelio, tanto en el amor como en la conducta, la cooperación, el testimonio, que es cosas que vamos a ir observando a través de estas páginas. Esta es una carta muy simple, no es muy difícil leerla y mirar qué es lo que está tratando de indicar el apóstol Juan acá. Es personal. No es una carta como las otras que son enviadas a la iglesia para darle instrucción. Esta es una carta enviada a una persona, como el caso de Timoteo, aunque Timoteo, si bien es cierto que es una carta personal, también notamos que hay indicaciones para la iglesia. Es decir, le escribe a Timoteo para que a su vez Timoteo, lo que recibe de Pablo, lo transmita al resto de la iglesia en Éfeso. Lo mismo pasa con la carta a Tito. Este caso es diferente, es una carta directamente dirigida a un tal Gallo, una persona que realmente tiene, no sé, una conducta tremenda, según lo que vemos en esta carta. Así que podríamos definir, para ponerle algún tipo de título a la carta, podríamos decir que la carta es una especie de elogio a la buena conducta. Para sintetizar cuál es el tema de toda la carta. Es un elogio de parte de Juan en este caso, pero en una forma extensiva, por inspiración, un elogio a la buena conducta de los hijos de Dios. Una conducta que es consecuente con la verdad del Evangelio. El versículo que más o menos sintetiza o resume todo hacia dónde quiere apuntar Juan en esta carta es el verso 11. Fíjate, dice, amado, no imites lo malo. Dice, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y me llama la atención porque no dice, noten la tensión, ¿no? Dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero no dice el que hace lo malo no es de Dios. Sino que dice, no lo ha visto. No lo que está diciendo es la persona que hace lo malo.
Es una persona que no tiene comunión, no ha conocido a Dios, no tiene ningún contacto con Él. Lo que da a entender que si una persona dice, yo conozco a Dios, tengo comunión con Él, bueno, se va a manifestar esa verdad, esa afirmación a través de una conducta que hace lo bueno. Y eso es lo que afirma y eso es lo que indica a este gallo a quien le está escribiendo. Así que esto lo dice porque Juan reprocha y condena la conducta de un líder dentro de la iglesia llamado Diótrefes, que por lo que vemos en el contexto, allí en los versículos 9 y 10, es un hombre que prácticamente lo que hizo es adueñarse de la iglesia. Yo no sé, ¿no? Pero hoy día tenemos una cantidad de pastores, de llamados apóstoles y profetas y profetisas y toda esta escuela que se levantó hoy, que prácticamente se hicieron dueños de las congregaciones. Sabes que hay muchos diótrefes en la actualidad que se han adueñado del pueblo de Cristo. Es mi iglesia, esta es mi gente, mi congregación. Y no se dan cuenta que el pueblo de Dios es del Señor, no de los hombres. Pero acá tenemos un Diótrefes que lo que hizo es estrangular a esta gente, a tal punto que dice, por ejemplo, en el verso 9, en la segunda parte, que le gusta tener el primer lugar. Fíjate ahí, síganme con sus Biblias, le encanta tener el primer lugar. Le gusta estar adelante, le gusta ser visto por toda la gente. No ponen a Cristo adelante, sino ellos se ponen adelante. Y tal es así que el contenido de sus mensajes está más enfocado en el hombre que en Cristo Jesús. Hay gente que quiere someter a la gente a sus caprichos. Pero los pastores y los maestros no fueron enviados para que la gente ponga la vista en el hombre, sino para dirigir la vista de las personas, de las ovejas de Cristo, al Cristo que los rescató. Y que lo sigan a Cristo, no que sigan caudillos adentro de la iglesia. Bueno, Diótrefes era un hombre que se hizo el caudillo, que quería tener el lugar de preeminencia, a estar adelante, que todos lo miren a él y lo sigan a él. Segundo, verso 9, en la parte final, dice, no recibe a los apóstoles, no nos recibe. Ahora, digo yo una cosa, ¿quién se cree Diótrefes que es? Porque no se lo menciona en el círculo apostólico, bajo ningún punto de vista. Aparece la única vez que se menciona a este señor, que es un desalmado, pero sin embargo él estima que tiene una autoridad a tal punto que se da el lujo, el privilegio de negar la autoridad apostólica. Otra vez, yo miro hoy el tupé que tienen algunos, de decir yo soy el que debo mandar acá. Son el pastor de los pastores, el apóstol de los apóstoles. Son los que mandan, son los que dirigen y esperan que todo el mundo se someta a ellos. No solamente eso, pero es un maleducado este señor. Dice el verso 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. Un maleducado. Maleducado no me refiero en el concepto de educación académica. Por ahí sabe mucho, no se dice nada de este Diótrefes más que cosas negativas. Por ahí fue un hombre que estudió, pero en cuanto a su conducta ética, un hombre maleducado. ¿Me entienden a dónde apunto con esto? Así que un hombre que no respetaba a nadie. Y por supuesto, si no respeta la autoridad apostólica que es dada por el Señor, no respeta al Señor tampoco, es un maleducado. Mira, hoy vivimos en una época en donde la mala educación se ha naturalizado. Hoy no se respeta a nadie. Los jóvenes no respetan a los mayores. La gente en la sociedad no respeta a las autoridades. En las escuelas los chicos se levantan contra los maestros. Claro, hay algunos que, por ejemplo, se tienen que respetar las autoridades en la iglesia, pero tenemos que tener cuidado que hay quienes abusan de esa autoridad, como en el caso de Demetrio. Pero en fin, no respetamos a Dios, no respetamos la autoridad de su palabra. Así que tenemos a este hombre que es un maleducado. Y número 10 en la segunda parte es un matón, en la tercera parte es un matón. Es un hombre que se lleva a todos por delante. Fíjense qué interesante, dice, y no contento con estas cosas, como diciendo ya esto es más que suficiente.
Pero como si eso no alcanzara, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, miren esto, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahora, miren ustedes cómo se extralimita este señor, porque, a ver, una cosa es que él le diga a los creyentes, aunque está actuando mal, que les diga cómo tienen que conducirse dentro de la iglesia, y ya ven ustedes que por el contexto está haciendo todo mal este Demetrio, pero se mete en la vida privada de la gente. Porque si una persona dice, bueno, este hombre no quiere recibir a los apóstoles, los misioneros itinerantes, yo los voy a recibir en mi casa. Y este señor lo que hace ahora es ir fuera de la iglesia y prohibirle a la persona que quiere recibir a un hermano en su casa. Y si la persona decide hacerlo de todas maneras, lo expulsa de la iglesia, lo excomulga. Así que es un matón, es un desalmado este señor. Díganme ustedes, ¿qué autoridad tiene una persona de meterse en la vida privada de cada uno, en el hogar de cada uno? Imagínense que yo, como pastor de la iglesia, ahora me meto en cada uno de sus hogares a decirles cómo tienen ustedes que manejar las cosas, inclusive a prohibirles que ustedes reciban un hermano en la fe para cenar o para quedarse en su casa. Bueno, eso es lo que hacía este señorito llamado Demetrio. O sea que este caballero, noten que las obras que hace son malas, y no solamente eso, pero las palabras que dice son malas. Por eso le dice a Gallo en el verso 11, no imites lo malo, sino lo bueno. No hagas lo que está haciendo Demetrio. ¿Sabes cuántos Demetrios hay en la iglesia contemporánea hoy? Está así, abarrotada de gente de ese tipo. Los Demetrios no se murieron, están bien vivos, metidos adentro de las iglesias. Lo que tenemos que hacer es poner nota, tomar nota de estas cosas y no caer nosotros a tener la misma o asumir la misma actitud de un Demetrio, y tampoco de dejarnos manipular por los Demetrios que están metidos a veces dentro de la iglesia. Hablo en términos generales, no estoy diciendo que acá estamos llenos de Demetrios, estoy hablando en términos genéricos. Ahora, en cuanto al tema de la verdad, se afirman los siguientes detalles. Número 1, verso 1, tenemos que amar en la verdad. Dice el anciano a Gallo, el amado a quien amo, pero ¿en qué forma? En la verdad. Acá lo que vemos es que el concepto de verdad es lo que la Escritura define como la verdad. Porque, a ver, ya indiqué que en el mundo en el que estamos viviendo, de conceptos pluralistas en cuanto a ideas se refiere, cada uno tiene su propia verdad. Pero en definitiva, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de la conducta apropiada? ¿Cuál debe ser el andar que es consecuente a la verdad? Bueno, esa verdad la tenemos en las Sagradas Escrituras. Así que la importancia de amar, pero amar en la verdad. El apóstol Juan saluda a Gallo con amor, pero noten que no es un amor sentimental o qué sé yo, meramente humano, sino un amor basado en la verdad de Cristo, en la verdad de la palabra de Dios. Este es un amor genuino, no es una mera interpretación humana, es un amor informado por la realidad de Dios. A ver, la gente tiene la capacidad de amar por creación, por diseño divino. Los hombres que no tienen a Cristo también aman. Pero cuando venimos a los pies de Jesucristo, el amor toma otra dimensión. Y en esto el Espíritu de Dios juega un papel preponderante. Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas en el capítulo 5, hablando del fruto del Espíritu, la primera característica que enlista el apóstol es el amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, pero lo primero que pone allí arriba es el amor. Cuando vamos a Pablo escribiendo la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, ahí tenemos una disertación en torno al tema de el amor. Y es interesante porque en el verso 4 hace una definición del amor. No es todo el capítulo, la definición. Hay un versículo que define lo que es el amor. Pablo está diciendo esto a una iglesia justamente donde el amor parecía no existir. La gente estaba en conflicto, se peleaban unos con otros, y entonces el apóstol dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece.
no hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Estamos prestando atención a lo que dice Pablo acá? A ver, el concepto de amor, tal como lo define la sociedad, es completamente distinto a cómo lo define la inspiración. ¿Sufres por amor? Porque eso es lo que dice Pablo, ¿eh? Cuando nosotros actuamos, lo que nos motiva es benignidad, es hacer el bien a la otra persona. ¿Tenemos envidia de lo que tienen los demás? El amor, nos estamos jactando. Gracias. No es Diótrefes, no Demetrio. Dije Demetrio, Diótrefes. Pobre Demetrio. Lo estoy metiendo a Demetrio. Si se levantara Demetrio, decir, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo? ¿Se dan cuenta? La definición es completamente distinta al concepto del amor que tiene la sociedad. No hace nada indebido. Pregúntate esto. ¿Alguna vez yo, amando a una persona, que puede ser mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos en la fe, hiciste algo que no debiste de hacer? ¿Hiciste algo que es indebido? Porque Pablo dice que el amor no hace nada indebido. Así que esto nos lleva entonces a una reflexión profunda de qué es lo que entendemos por amor. Este hombre está indicando otra vez que debemos amar en la verdad, la definición bíblica de lo que es el amor verdadero. O sea que no simplemente es amor que dice te amo. Hoy, por ejemplo, la gente pregunta, decime que me amás. A las mujeres les encanta, ¿no? A las mujeres siempre dicen, decime que estoy linda. Y es bueno, díganle a la mujer que está linda, ¿no? O decime que te amo o que te quiero. Y no esperen que la mujer le tenga que decir eso, ¿no? Tenemos que hacerlo. Pero resulta que no es solamente decir te amo, sino que se trata de un amor que dice yo hago. El amor no es simplemente un decir, porque si le decimos a la señora que le gusta que le digan que es amada, pero la estamos tratando como la patada, obviamente que la mujer nos va a mirar y va a decir, pero qué falluto que sos, ¿no? Me decís que me amás, pero me tratás como un trapo de piso. Bueno, ese no es el andar en el amor bíblico. Pablo nos está diciendo que el amor tiene que ser no solamente algo que declaramos o afirmamos, sino algo que nosotros practicamos. Andar en la verdad. Segundo, cooperar con la verdad. Versículo 8. Fíjate lo que dice este hombre. Perdón, me estoy saltando un punto. Versos 3 y 4, andar en la verdad. Amar en la verdad. Número 2, andar en la verdad. Noten que dice este hombre, tu verdad. Versos 3 y 4. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No solo dices o declaras o afirmas, sino que andas, caminas, conduces tu vida en la verdad. Juan se gozaba al saber que sus hijos, me refiero a los hijos espirituales, caminaban en la verdad que él les había predicado. Para un pastor no hay nada más lindo que ver a las ovejas de Cristo. A ver, yo los miro a ustedes semana a semana y les voy enseñando las escrituras y es algo gratificador ver cuando las ovejas comienzan a crecer y ajustar sus vidas según la voluntad de Dios. A mí como pastor no hay nada que me gratifique más. Si yo los veo a ustedes crecer, ser maestros, ojalá todos se hicieran pastores, que más se puede pedir, pero que empiezan a vivir el Evangelio, eso es la corona de todo siervo del Señor. Y eso es lo que expresa Gallo acá, Juan, mejor dicho. Este hombre se goza en ver que este joven, este hombre llamado Gallo, andaba en la verdad que había escuchado del anciano. Así que no basta con conocer la verdad, es necesario vivirla y reflejarla en la vida diaria. La palabra griega acá, peripateo, que se traduce como andar, es una palabra que el apóstol Pablo usa mucho en la carta a los Efesios. Ya lo he dicho en otras ocasiones, es un término que semánticamente apunta a toda la realidad de la vida del cristiano. Es decir, el andar
de una manera concreta cómo pensamos, cómo sentimos, cómo alineamos el corazón, las decisiones que tomamos. David escribía, lámparas es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este hombre decía, la palabra de Dios es la que me marca el norte, la que me ayuda a tomar decisiones concretas. Entonces, la vida cristiana que se ajusta a la verdad de Dios es cuando estamos caminando y tomando decisiones afín a la palabra de Dios. Amar en la verdad, andar en la verdad. Número 3, ahora sí, verso 8, cooperar con la verdad. Nosotros, pues, dice, debemos acoger a tales personas, después lea bien la carta en casa, ¿eh? ¿Para qué? Dice, para que cooperemos con la verdad. Acá en el contexto Pablo está hablando de los siervos itinerantes que iban por todas partes para predicar a Cristo, pero había veces que tenían que quedarse en algún lugar. Y entonces, hoy tenemos hoteles por todas partes, pero en aquel entonces no existían la infraestructura que hay en las ciudades. Pero bueno, Gallo, ¿qué hacía? Contrariamente a lo que pasaba con Diótrefes, que le prohibía a la gente recibir personas, Gallo abría su puerta y ayudaba a estos hombres a descansar. No para que se queden a vivir, sino que puedan recuperar las fuerzas y continuar con la tarea. Y en un sentido, aunque quizá Gallo no iba al frente de batalla, pero era uno que cooperaba con el esparcimiento de la verdad. Hermano querido, espero que me aguante la voz, pero todos ustedes que formaron parte de este programa misionero que tomó lugar hace unas semanas atrás, todo lo que ustedes hicieron fue justamente lo que dice acá Juan de Gallo, cooperar con la verdad. Lógico, no fueron ustedes allá, pero el hecho de haber cooperado de alguna manera con las oraciones, con las ofrendas, bueno, eso es cooperar con la verdad. No se puede ir por causas, qué sé yo, complejas en algunos casos, pero por lo menos dieron un paso adelante diciendo queremos ser parte de este programa. Allá donde estuvimos, hubo gente que abrió la puerta para tenernos un par de días que podamos descansar, pegarnos un baño, así como se podía, y poder seguir el viaje, para poder ir y alcanzar a la gente para Cristo. Cooperar con la verdad. Acá notamos a este muchacho, a este hombre llamado Gallo, un hombre que estaba dispuesto a hacer su aporte para que la verdad se proclame. Así que es algo muy lindo el testimonio que quedó en esta persona, ¿no es cierto? Que la gente daba testimonio de cómo Gallo contribuía a la expansión de la verdad del evangelio que transforma las vidas. Cooperar con la verdad. Y número 4, un testimonio verdadero. Versículo 12 dice, todos dan testimonio de, no de Diótrefes, sino de Demetrio, este pobre Demetrio que me podría haber pegado un tirón de orejas. Dice, y aún la verdad misma. ¿Qué me dicen ustedes? Dice, no solamente la gente da testimonio de Demetrio, sino la verdad misma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la verdad nos dice cómo debemos vivir y cómo andaba Demetrio. De esa manera, la verdad que se proclamaba daba testimonio que este hombre estaba viviendo por convicción, viviendo la verdad de la palabra de Dios. Qué lindo, ¿no? Porque todos daban testimonio de Demetrio. Y no solamente daban testimonio de Demetrio, pero también vemos que daban testimonio de Gallo. Verso 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, la verdad de Gallo. Verso 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Qué cosa tremenda. Yo digo, a ver, dentro de 200 años, si es que alguien habla de nosotros, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Qué es lo que van a testificar de nosotros? 2000 años pasaron. Y fíjese lo que se testifica de este señor. Los hermanos hablaban favorablemente, tanto de Gallo como de Demetrio. Y no solamente eso, pero la verdad misma, que la tenemos en la palabra inspirada, habla a favor de estos hombres. Esto es algo extraordinario lo que nos dice la Escritura. Hermano querido, la gente
te está observando. Si hay algo que sacamos de esto, es que no solamente observaban a Gallo o a Demetrio, pero lo que está diciendo el anciano a Gallo y a Demetrio es, la gente los está observando. Y si sacamos algo de esta carta, es la gente, así como observaba a Gallo y a Demetrio, nos está observando a cada uno de nosotros en el lugar donde estás. Y no solamente la gente te está observando, Dios te está observando. Jesucristo te está observando en cada instante. Tus hermanos te están observando. Tus compañeros de trabajo te están observando. Tu esposa, tu esposo, tus hijos te están observando. El mundo caído nos está observando. Por eso es importante tomar nota de lo que sacamos de estos pasajes bíblicos. Cuida tu testimonio. Fíjate bien cómo te estás comportando en la vida cristiana. Así que nos damos cuenta que la vida de una persona puede reflejar tanto la verdad que hasta la misma verdad da testimonio. El testimonio nuestro puede ser tan genuino, tan legítimo, que nadie puede decir, este hombre habla y practica otra cosa. Es decir, como hacían los fariseos, dicen pero no hacen. No, al contrario, este dice y hace. Se puede ver que tiene convicción porque lo vive. Este hombre respira la verdad de la palabra de Dios. Entonces, el hecho de andar en la verdad no es solo un concepto teórico, sino y especialmente una realidad de tipo práctico. Ese es el énfasis de la tercera carta de Juan que tenemos en la Biblia. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que alguien está andando en la verdad? Bueno, número uno, un amor demostrado. Si una persona va a dar evidencia que la verdad ha saturado su vida, lo va a mostrar con un amor práctico, un amor demostrado. La carta está repleta de este concepto del amor. Verso 1, verso 2, verso 5, verso 6, verso 7, verso 11. Léelo después con detenimiento en tu casa, pero vas a ver cómo enfatiza el amor demostrado a través de toda la carta. Si hay algo que manifiesta que soy un hijo de Dios, es que todo lo que hago, lo hago motivado por amor, no por egoísmos o competencias como hacía este Diótrefes. El amor es el motivador de todas mis acciones, el vínculo perfecto entre los creyentes. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es amor. En el verso 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Amas a tu hermano? ¿Conoces a Dios? La gente dice amén. Bueno, la consecuencia de ese amor a Dios que afirmamos tiene que ser mostrado con el amor hacia mi hermano. No solamente un amor demostrado, pero número 2, un interés reflejado. Verso 2, miren lo que dice este hombre. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué lindo, ¿no? Porque no dice, yo deseo ser prosperado en todos. Hoy las oraciones decretales y todo eso dice, Señor, bendíceme, dame más plata, dame un coche nuevo. A ver, una vez escuché y hablé de esta persona que decía con envidia, ¿no? Que se enojó con Dios, porque decía, ¿cómo puede ser que el deportista tenga un Mercedes-Benz? Tiene millones. ¿Dónde están mis millones? Decía. Yo te sirvo, doy mi vida a ti. El envidioso, ¿eh? O pastor, un apóstol. El apóstol, que es Maldonado se llamaba, ¿eh? Se peleaba con Dios. ¿Dónde están mis millones? Mira qué descarado, ¿eh? El apóstol. ¿Dónde están mis millones? Le reclama a Dios los millones. Pero escúchame una cosa. A ver, Dios, sin tener que hacerlo, te salvó y le reclamas todavía. Deberías vivir eternamente agradecido en la pobreza y dando gracias que no te vas al infierno. Pero este señor le demanda a Dios que ¿dónde están mis millones? En lugar de decir, me alegro que este hombre tiene un Mercedes-Benz. Yo ando en bicicleta, pero bueno, pero por lo menos uno la ligó, ¿no? O una persona tiene un físico, vieron que ahora hay unos hombres que tienen unos físicos bárbaros. Yo me miro al espejo y digo, doy lástima. Pero hay otros que tienen un cuerpo descomunal. Y yo decir,
Me muero de envidia porque no tengo el cuerpo de Adonis que tiene este señor. Pero vamos, señores, gozarse en la bendición del otro. Eso es lo que muestra este hombre. Está gozándose porque Dios bendice a Gallo, es una cosa tremenda. El interés por el beneficio del otro. Y noten que Juan deseaba la prosperidad en todo, absolutamente en todo. La prosperidad física y la salud del alma también. Te gozas cuando ves a tu hermano progresar, seguir adelante, servir al Señor, está metido en todo. En fin, ¿te gozas con eso? ¿O te produce o despierta la envidia? El decirle a Dios, yo quiero lo que ese tiene en lugar de lo que Dios quiere para mi vida. Cuando se trata de los dones espirituales, a veces estamos pidiéndole a Dios los dones porque veo que cierta persona tiene esos dones y yo quiero ser igual que esa persona. No tienes que tratar de ser igual que esa persona. Tienes que tratar de ser la persona que Dios quiere hacer de tu vida. Cada uno de nosotros somos sui generis. Somos únicos. Dios nos diseñó con personalidad y criterio propio. Si hay algo que debemos imitar es a Cristo, pero no la persona. Dios reparte dones y habilidades a cada uno según su voluntad. Así que debemos entonces tener un interés. Lo que vamos a manifestar cuando andamos en la verdad es cuando mostramos interés reflejado en el gozo que produce cuando otros progresan. Número 3, un gozo que contagia. Verso 3, esto me gusta también, dice, pues mucho me regocijé. No dice mucho me gocé, dice me regocijé. Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Que la gente venga y dé testimonio de un hermano. ¿Qué efecto produce en tu vida? Cuando alguien viene y dice, ¿sabes una cosa? Este hermano en tu iglesia es así, así. ¿Produce gozo en nosotros o envidia? O tal vez el decir, nah, pero eso es una exageración. Yo soy mejor que él. Eso es lo que pasaba en Corinto. La gente andaban compitiendo los hermanos unos con otros en un lío. Y sin embargo acá encontramos un hombre que cuando escuchaba a los hermanos decir, Juan, ese gallo, ese gallito, no los gallos que cantan en Cuba, gracias a Dios, este cantaba para Cristo. Y este gallo dejaba impactado su testimonio y en la psique de la gente y le contaban a Juan, yo no sé, este muchacho es un caso serio, lo mismo que Demetrio. Estos muchachos son tremendos. Y claro, cuando Juan escuchaba esto, reventaba de gozo, de alegría. ¿Y por qué gozo? Bueno, porque lo que había predicado a estas personas había calado. Y no es que Juan transformó la vida de estas personas, sino que manifestaban que el poder de Dios es real, que predicaron la verdad. Y la verdad se hacía patente, la verdad misma daba testimonio de que funciona al haber transformado, cambiado la vida de estas personas, a tal punto que ellos ajustaban su andar, su conducta, según los criterios de esa verdad. Y número 4 lo vamos a demostrar en un servicio entregado. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Un servicio entregado. Una persona que estaba dispuesta a servir. El amor y la verdad se expresan en acciones concretas. Gallo es reconocido por su hospitalidad y por su servicio ofrecido a los hermanos. Lo mismo se puede decir de Demetrio. Así que acá vemos que el andar en la verdad impulsa a los hijos de Dios a una vida de servicio totalmente desinteresado. Nosotros como cristianos, si hay algo que va a manifestar que soy una persona que ando en la verdad, es cuando voy a estar buscando las oportunidades para servir a mi semejante. No esperar que alguien me diga, necesito tu ayuda, sino salir a buscar dónde se necesita mi ayuda y darla incondicionalmente. Así que, ¿cuáles son las evidencias de que alguien anda en la verdad? 1, amor. 2, interés. 3, gozo. Y 4, servicio. La vida de Gallo y Demetrio nos demuestran ejemplos de fidelidad, mientras que la conducta de Diótrefes
Bueno, mejor no, ni hablemos de este señor, ¿no? Ya mencioné rápidamente qué clase de señorito era esto. Nos advierte del peligro de vivir como vivía este señor. Entonces, la pregunta ya para terminar es, ¿tu vida refleja la verdad del Evangelio? No me tienen que responder a mí, eso es entre nosotros y Dios. Realmente, la vida que vives como cristiano refleja en tu andar la vida, la verdad del Evangelio, lo que el Evangelio nos dice. A ver, ¿eres alguien que edifica a los demás como hacían estos dos individuos, Gallo y Demetrio, en amor y en servicio, abnegado por las otras personas? ¿Tu testimonio da gloria a Dios o se parece más al testimonio mediocre para abajo de Diótrefes? Que lamentablemente, imagínense, Diótrefes, yo no sé, ¿no? Pero que pase a la historia, en lugar de pasar a la historia como Gallo, o Demetrio, o una Pablo, o un Juan, pase a la historia como un hombre, pero detestable, un hombre que es una vergüenza, francamente. ¿Qué van a decir de nosotros el día de mañana? ¿Qué van a decir nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, las generaciones futuras? ¿Nos van a dejar escrito en algún lugar que fui un desalmado, un sinvergüenza? La gente te está observando. Dios te está observando. La iglesia te está observando. Cuidemos nuestra vida cristiana como hizo Gallo y como hizo Demetrio. Así que ojalá que nosotros podamos andar como anduvieron estos hombres del pasado y que podamos aprender esta lección tan importante que sacamos de la personal que envió el anciano a un tal Gallo. No sabemos mucho de Gallo, pero sabemos bastante como para sacar lecciones para cada una de nuestras vidas. Ojalá que todos seamos gallos que cantan, pero gallos que caminan, ¿eh? Para la gloria de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra y haber preservado este documento interesante de comunicación entre un pastor ya de muchos años que se gozaba en ver el progreso de uno de sus hijos, llamado Gallo. Gracias por la vida de este hombre, no sabemos qué edad tenía, pero era un hombre que tenía un testimonio firme y todo el mundo daba testimonio favorable de él, no como ese Diótrefes, que lamentablemente quedó plasmado en la historia como un hombre detestable. Ayúdanos, Señor, a dejar marcas como Gallo y como Demetrio y hacerlo para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.